Muy buenas tardes, tengan todos una vez más. Eh, Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más con ustedes en este tema que, como ya lo hemos anunciado en red, esperamos que este tema del día de hoy sea una gran bendición. Amén. Amén. Nos acompaña nuestra hermana Nacira Mendoza y nuestra hermana Odilia Iglesias. Dios les bendiga. Bienvenidos. Así, entonces, ¿qué les parece el tema de hoy? Excelente. Es un puntual. Puntual, muy puntual, así que no te vayas a No te quitar desconectes de de ningún modo. este hermoso tema. Sé que va a ser de gran bendición para ti y a ponerlo en práctica. A ponerlo en Amén. práctica. Entonces el tema de hoy se llama el poder de la oración familiar y sus beneficios. Amén. Tenemos como texto el libro de Mateo, capítulo 18, del verso 18 al 20. Por favor, hermana. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio nuestro. Oiga, ¿sabe quién garantiza eso? El Señor. Estoy en medio de ellos. Amén. No dice voy a estar, Así es. sino Y tiempo está en presente. medio nuestro. Así Ya, no dice voy, sino estoy. Así Tiempo es. presente. Tenga Así pendiente. es. Para Usted que me está respaldar. escuchando, tú que me estás escuchando, Para respaldar. tenga pendiente de eso. Estoy en medio de ellos, en tiempo presente. Así es. Bien, entonces podríamos decir que a manera de introducción, por favor. Sí, Señor. Dice que el cristiano que ora es un cristiano que permanece lleno del poder del Espíritu Santo. Y además podríamos decir también en esta tarde que la familia que ora es una familia con poder espiritual sobre el mundo de las tinieblas. Una familia que ora tiene Robustecida. poder espiritual. Está robustecida, Sí, señor, cimentada en sobre la el roca. mundo espiritual de la tiniebla. Amén. Amén. Y lo vamos a ver con el caso de la familia de Job. Así es. Así es. Así Ya. es. ¿Sí? Hoy en realidad hay muchas familias sufriendo, pero no solo son familias inconfesas, sino también muchas familias cristianas que sufren por los malos caminos que sus hijos están andando, sufren por los vicios que los tienen a sus hijos atrapados. Y así hoy día muchas familias, hoy en día, quizás a veces en parte de las familias que son inconfesas, a veces se debe de haber la necesidad, aunque no haga parte de pronto de una familia cristiana, pero deben tener en cuenta que existe un Dios poderoso y que sí puede hacer algo por la familia. Es que dice, si dos o tres se pusieron de acuerdo. Sí, Así señor. no dicen, si dos cristianos se pusieran de acuerdo. Si dos o tres se pusieron de acuerdo. Amén. Así es. Se da bien claro. Así es. Entonces decíamos hijas e hijos. Hijas o hijos atrapados en el adulterio de alguno de los padres de familia que sufren porque sus hijos han sido amenazados de muerte o por andar en pandillas, o sufren porque sus hijos andan con malas amistades. Hay muchos casos que ameritan de oración, y muchas veces por no tener el conocimiento de esto, del poder que hay en la oración familiar, dejamos de lado y el enemigo arrasa con estas familias. Sí, señor. Arrasa totalmente. Entonces decíamos algo más. Dice, Acá. como primer lugar. Sí, vamos a tocar el primer paso. El primer paso. Una familia unida en oración tiene poder de Dios para atar y desatar en la tierra y en el cielo. ¿Cómo? Así es. Que una familia unida en oración tiene el poder para atar aquí en la tierra Y en el y en cielo. los cielos. Amén. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios Amén. nos ha dado esa promesa y nosotros tenemos que aferrarnos de ello, y cuanto más a nuestra familia. Así Y es. cuando nos unimos en cualquiera que sea el problema, La circunstancia que se está atravesando en lo el momento. presentamos ahí ¿Qué en dice el el versículo altar 18? de oración, será hecho. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, Sí. y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es muy importante este punto. Muévelo. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el cielo. Somos nosotros. Y cuanto más
Cuando estamos haciendo esa oración en familia, comenzamos a desatar esas bendiciones Amén. que tiene Dios reservadas para nosotros, puestos de acuerdo 2, 3 o cualquier número que hagan parte de esta familia, cuánto mayor será la respuesta de ellos. Sí, Amén, Señor. así es. Entonces podríamos decir, Dice, Satanás no podrá hacer daño a una familia que clama todos los días a Dios. Sí, claro, cuando una familia se mantiene unida en oración, es decir, ahí hay un cerco de parte del Señor. Hay un cerco, Una cobertura. esa cobertura se logra Reposaba en Job. cuando hay una familia unida Así es. en oración. Ya. Podría decirse que un blindaje Es correcto. ante las acechanzas del enemigo. ¿Y qué más dice? Y no solo esto, sino que Atrae todos los Atrae días la bendición. todos los días la bendición del Señor Amén. por medio de la oración. Sí, Señor, Ya, así es. que nace de un corazón que Agradecido. y lleno de amor. y lleno de amor. Amén. ¿Verdad que sí? Con esto no vamos a decir que no vamos a tener dificultades y obstáculos, no. Van a Van a venir. surgir. Pero nosotros a través de la oración tenemos esa fortaleza, ese fortalecimiento en el Señor que nos permite vislumbrar y ver y actuar con sabiduría. Así es. Cuando hay una unidad familiar en oración ante Dios, hay un muro de protección espiritual, lo que decía la hermana Eso Nacida. está claro. Y esto lo podemos ver reflejado en el libro de Job, capítulo 1, del 1 al 9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado sobre Ahora, la mire, tierra. ¿por qué Satanás le dice a Job, a Dios exactamente? Porque él había intentado. Y no había podido. Cuando él llegó, él le dice a Dios, no le ha acercado. Que quiere decir que él Se había persuadió. llegado y se había percatado Sí, señor. que había un muro. Había de una protección. Una protección. ¿Por qué? Porque Job Quería vulnerar esa... oraba, ¿sí? Hacía su oración, ¿qué? Familiar. Así es. Por sus hijos. Por si acaso alguno de ellos le hubiera fallado el Señor. Así es. Entonces eso nos muestra que los hijos de Job Él conocía, eran creyentes. Job tenía conocimiento pleno del poder de la intersección Obvio. familiar, por la familia. Por su familia. Y él, por si acaso, Señor, mira, aquí te presento mi familia delante de ti, por si acaso. Ellos te temen, pero si de pronto alguno de ellos te falla, Y sin embargo, todo lo que fue permitido a Job, porque Dios lo permitió. Satanás había intentado muchas veces, pero como no era el objetivo de Dios que fuera tentado de esa manera, Satanás no podía hacer nada. Entonces, cuando Dios prevé o hace que pasen estas circunstancias, permite que pasen estas circunstancias, es porque Dios está tratando con nosotros. Quiere enseñar. Amén, así es. Entonces, una familia unida en oración puede desatar ligaduras de hombres Y mujeres. y mujeres extrañas que están destruyendo la vida de alguien. en nuestra De nuestra familia. familia. Así es, así es. Así lo dice Eclesiastés, Así capítulo es. 7, verso 26. Dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, Oiga, y sus manos ligaduras. oiga, El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. entonces mire, lazo, está hablando de lazo. La Biblia, ahora, si hay lazo y redes, porque está atrapado. Sí, Así señor. es. Y la Biblia dice que todo lo que desataré en la tierra será Será desatado en el desatado en cielo. los cielos, y lo que desataré en los Y lo cielos, en la tierra. Entonces, date cuenta, lazo y redes. Por eso es que la oración familiar, amigos y hermanos que me están mirando, tiene un poder extraordinario. Desafortunadamente hoy, nosotros como familias cristianas, hemos dejado de practicar estos principios claros y bien definidos en la palabra del Señor. Podríamos decir entonces que una familia que se une en oración tiene poder para desatar ¿qué? Las ligaduras. Ligadura, ¿sí? De vi- De vicios, que estén afectando a alguien de nuestra familia,
a pesar de todo lo que sufre, no puede dejar de hacerlo. Así dice Proverbios 23, 31 al 35. O sea, aunque no veamos respuestas, sino que veamos lo contrario, tenemos que seguir hasta que veamos la respuesta del Señor. Hay que seguir perseverando Perseverando en la oración. Sí, Proverbios de pronto las 23. cosas no se dan enseguida, pero Dios tiene la respuesta. Así es. Proverbios 23, 31 al 35 dice: No mires al vino cuando rojea, Sí. cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, Oiga. y como áspid dará dolor. Oiga eso, el vino, o sea, lo que genera la borrachera. Así. Siga, verso 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Un borracho que habla. De cuántas cosas se Siga. le venga a la boca. 4, Hablará 34. perversidades, será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Gritando. Mareado. Así 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Claro. Y así hay persona personas, que está pastor, viciada al alcohol. sí, señor. Hay Al momentos vino. que le pasan Usted cosas. le dice, no, le pasan cosas, le dan el agua de limón, lo que sea, para bajarle el guayabo. Se le baja el guayabo, Y entre va a comillas, buscar otra y cerveza va a buscar para- otra cervecita para quitarse el guayabo. Para la resaca. O a veces le pasan cosas que se raspan, se hacen tantas cosas en el cuerpo y no, al día siguiente que se vienen a dar me di cuenta en que no me se hice- dio cuenta en qué hora le pasó lo que le pasó al día siguiente, que está, ay, me duele aquí, me duele acá, anda, ¿y cuándo me hice yo esto? Pero por el vino, por O estar escándalos. ebrio, Ofende a Los quien Los ojos negros, ve cosas que no. pero Pero y todo eso se puede todo derribar. eso se puede derribar con la oración Tú que familiar. tienes tu marido borrachón, perverso en el alcohol, O en las drogas. paga un precio orando y verás que si tú te unes con tus hijos, con el resto de la familia, hacen una cadena de oración, ese hombre o esa mujer puede ser lo más fuerte, Pero llega pero un la momento. oración Así es es. poderosa Amén. Sí. para desatarlo de la ligadura Así de vicio alcohólica que tiene. Así es. Así es. En otras palabras, aunque nos sintamos tristes como derrotados, debemos seguir orando porque al final Dios se glorificará. Así es. Es decir, Vamos a ver. que aunque no veamos respuestas Hay en que el seguir. instante que oramos, pero tenemos que Hay seguir que seguir, orando. hay que seguir. Así es. Aunque nos duela la respuesta, viene a veces, la desesperación nos abruma, pero hay que seguir orando, insistiendo, porque de una u otra manera Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Así es. Y cierra No, y es que puertas que nadie el puede problema abrir. se da que nosotros clamamos y queremos ver la respuesta ya, Y Dios prueba nuestra perseverancia, pero nuestra fe, Dios nuestra prueba constancia. de pronto la fidelidad, Amén. Así. ya. O tal vez Él ve que nosotros no estamos preparados aún para recibir eso. Y Dios está tratando con nuestro carácter, con muchas áreas de nuestra vida. Pero está actuando. Y Él está actuando. Recuerde que comenzó nuestra En la nosotros obra, la buena hora la terminará perfeccionará. hasta el día final. Amén. Así es. Es Eso lo verdad. hace el Señor. En segundo lugar, podríamos hablar entonces, hermana Nacira. Una familia que se une en oración puede alcanzar grandes bendiciones. Oiga, Así es. interesantísimo. Grandes bendiciones. Amén. Ya. Y este versículo es un versículo muy poderoso. Vamos a hablar del verso 19. ¿Pueden leerlo, por favor? Ya. Dice, Un versículo Y otra vez os digo que que como familia, Amén. sí, adelante. estar juntos. Sí. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la Acerca tierra de- acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok. Te puedo decir, en este versículo, en la familia, es poderoso. O sea, nos abre la puerta a todo aquello que por nuestros medios no podemos lograr. Así por es. nuestras limitaciones. Es que tenemos limitaciones como ser humano, pero dice que estas limitaciones o lo que podemos pedir, pues se nos dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que se dice? Cualquiera, Cualquiera. miren la palabra, Cualquier cosa que pidieran. cualquier cosa que pidieren. Este versículo nos recuerda las cosas grandes y ocultas.
Así Cualquier es. cosa, o sea, cualquier cosa que usted pida, si se ponen de acuerdo en la familia, eso será un hecho. Así Amén. es, tanto hecho. cosas espirituales como cosas Es materiales. correcto. Porque De es que eso. desata De eso bendición. damos Amén. fe, Sí, Desata Señor. bendición. damos fe de eso, que hay un poder incalculable. Extraordinario. Yo lo he visto y lo estoy viviendo. Amén. Amén. Lo he visto y lo estoy viviendo. Así es. Dice Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Qué interesante. Entonces, decíamos que cualquier cosa que pidiéramos. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como familia? Tener esa protección, esa estabilidad financiera, unidad, armonía en nuestro hogar. ¿Cierto? Dice, ¿qué necesitamos hoy como familia? Tal vez una casa propia, hablando del área material, Sí. un mejor empleo, sanidad de un familiar físicamente o espiritualmente enfermo, como resentimientos, Etcétera. que Dios sane en un corazón Entonces, resentido. usted clama, se une, vamos a orar para que Dios nos dé una casa. Por fulano. Créalo. Vamos a orar para que Dios nos dé una casa. Así es. Créalo. Así es. Amén. Vamos a orar por un mejor empleo. Créalo, pero tiene que estar la Puestos de familia acuerdo. unidos, puestos de acuerdo. Así es. Y tener la seguridad y la certeza que si Pero en el medio de desafortunadamente oración, hoy en la iglesia Dios va a cristiana, la esposa ora Por una cosa. a determinada hora y el esposo no se puede juntar con ella a orar porque tienen una relación, hay una relación, no hay un disfuncional. acuerdo. no hay un acuerdo, no hay una unidad A familiar. mí no me gusta cómo oras tú. Y eso estanca Claro. las bendiciones del Señor. Hay que Obvio. estar totalmente de acuerdo la Obvio. pareja en matrimonio. Destruye. La Sí, Biblia Señor. dice en Amós 3:3, dice, andarán juntos si no anduvieren de acuerdo. Entonces Bien. hay que estar de acuerdo Poder para producir cambios personales en nosotros mismos. Cuando hay cosas que no podemos dominar, aquellas cosas que no podemos por nuestras debilidades, la oración nos fortalece Para que lo logremos. logremos. Así Así es. es. Totalmente. Eres alcohólico, necesitas superarlo. No has podido salir del vicio, de la droga, del cigarrillo, del alcoholismo, de lo que estés preso. esté atado. Ya tú estás empezando en el Señor. Ora. Que la familia se una a orar Así por es. ese muchacho que es drogadicto, por ese muchacho que es alcohólico, por ese muchacho que anda en malas andanzas. Si hay una unidad familiar en la oración, o sea, si hay una oración que rompe, Fervorosa, que abre familiar. los cielos, es orar oración. en familia. Y se Amén. obtiene el beneficio que pedimos a través de la oración. Amén, Sí, amén, Señor. amén, Poder para proteger, cuando oramos, poder para proteger que la familia o del miembro o de un miembro del mal. En este caso que hablamos ahorita de Job, poder para liberar a un hijo de las garras de vicio, ya, poder para liberar a una hija de influencias de un hombre destructivo. Así Tienes tu hija, vive con un hombre que no ves que es la persona indicada, Así es. porque tú le ves facetas que indican que esa no es la persona y que de pronto si la unidad familiar sigue creciendo con ese, sabiendo tú que, viendo tú un futuro incierto, tú puedes orar para que esas cosas no se den, Así porque para eso Dios nos da la oración Así es. para que seamos direccionados a través de la oración y podamos entender cuál es el plan que tiene Dios para nosotros y para nuestra familia. Así. Si Y eso- aún, disculpe hermana, si aún nosotros recibimos respuesta de parte del Señor haciendo en nuestra oración íntima, Él y nosotros haciendo la oración con Él, recibimos respuesta, ¿cuánto mayor serían esa respuesta de Dios cuando está una familia puesta de acuerdo? Así como Así dice es. el texto, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, todo lo que pidieran les será hecho. ¿Cuánta mayor respuesta nosotros obtendríamos? Nosotros no estamos
empleando o utilizando esta arma que es de mucho poder, pastor. Porque hay pereza, no hay una vida de Sí, señor. compromiso, de unidad con Dios, Sí. de comunión. Pero si eso se diera, la respuesta vendrá. Poder para traer de regreso De a aquellos cambio. familiares que se han apartado del Señor. Así es. Ya. Para Bien. todo esto hay que pagar un precio, pastor, porque esto no es así de fácil. Pero es que porque la gente te escribe al celular, señor. pastor, ore por mí. Pero pero dura y la persona le pide oración, 3 y pero ¿y 4 de la ella qué mañana está pegan el haciendo? televisor. No. El pastor le decía, el pastor Hernán es una persona de oración, él es un guerrero de oración. Y él dice que muchas de las cosas que nosotros, o bendiciones que Dios ha determinado para nosotros, no son obtenidas porque somos perezosos, Claro. porque no oramos. Entonces queremos poner esa carga A otro. en el ministro, en este caso en el pastor. Pastor, ore, mire un negocio. Pero ¿por qué también oras tú? No es que el pastor tenga vara alta, como decía los otros días. Sí, no, que el pastor tiene una palanca con Dios porque es El más pastor espiritual. es más y tal. No, espiritual. señor. No. Tú Dios tienes- nos ha dado. Sí, señor. Tú tienes el mismo Cristo que tiene el pastor en tu vida, en el corazón, lo tienes tú. Así El es. mismo Espíritu Santo que tiene el pastor, lo tienes tú. Así es. Las mismas promesas que Dios le dio al pastor, las tienes tú. Las mismas promesas en la Biblia que son para el pastor, también son para ti. Amén. Entonces, Así ¿dónde es. está Sí, ese señor. pastor súper espiritual que tiene que estar orando porque está más cerca de Dios? No, tú te tienes esa mente para echarle la carga al pastor y tú Con los crees líderes. Así a los líderes y tú haces otra cosa y no oras. Pastor, es que hay algo, sí, vamos a ponerle, pone la carga al pastor, ¿verdad? Ya el pastor ora, pero nosotros personalmente que debemos orar, ya somos dos. Claro. O sea, tres. ya Y si lleva tenemos más nuestra fuerza, familia, lleva más fuerza a la oración. claro. Porque no es lo mismo uno solo alar de una cuerda. Cuando Aquí somos hayan dos y todos, tres, alamos de la exactamente. para Aquí abajo, hayan varios La, jalando la de una- función de fuerza es mayor. Claro, sí es. 3 bocas hablan más que una. Sí, señor. Y comen más que una también. Bien. En tercer lugar, Dios diseñó el plan de unidad familiar en la oración. Esto es tremendo. Así Aleluya. es, sí, señor. Santo es nuestro Dios. Ya. Dios sabía que uniéndose dos personas en oración, entonces el hombre y la mujer son dos, pero convertidos en uno. Una sola fuerza. Claro. Ya, pero son dos. Así es. A nivel de pareja, dos. El esposo y la esposa, la pareja y su pareja, 1 o 2 niños. Dice, donde vienen 2 o 3 o más en común acuerdo. O sea, la familia. Así es. Ya. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la Biblia dice, si 2 o 3 se Sí, pusieran de de qué? acuerdo. De acuerdo. No sé si voy a utilizar bien este contexto, pero me viene a colación este. Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿cuánto más una oración hecha en familia, orando por un hijo, por una hija, por un esposo, por un familiar enfermo? Todos puestos de acuerdo, tirando de las tinieblas, tirando hacia la luz. Así. ¿Cuánto más vamos a obtener una respuesta? Claro que se va a tener respuesta. Y por todas las necesidades que hayan en el La economía, plan familiar, la pues, economía, se La ponen de necesidad acuerdo familiar, lo que esté cualquier- aconteciendo en Sí, el señor. momento, se va a ser visible, va a Amén. ser palpable. Sí, señor. así El es. esposo y la esposa son dos personas diferentes, pero se hacen uno. se hacen uno. Es decir, uno no da un paso sin que el otro, ¿por qué? Porque están de acuerdo, van de acuerdo hacen en una todo sola carne. lo que vayan a hacer, ahí están juntos y salen todas las cosas bien. Así. Correcto. El libro de Génesis capítulo 2, 24 dice, por Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así lo dice la Biblia. esa es Reina Valera. Sí, y vamos a estar leyendo la Biblia de las Américas y dice, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no serán dos, sino una sola carne. Ya. Marcos 10. Así dice la Biblia de 8. América. Entonces, dése cuenta que Dios diseñó donde hay dos. Amén. Dos, tres. Entonces, en la familia tiene que haber dos.
Así es. el esposo Y la y la esposa, esposa. claro. Y los terceros son Los los hijos. hijos, así es. Ya, se tiene que dar la respuesta. Es que dos, Seguimos hablando un poquito más de dos esto, ¿no? o tres o más hacen aporte de ideas. Y están en la familia. Así es. Efesios 5, 28, 29 dice así: también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, Sí. sino el que lo sustenta y lo cuida. Ahora, ¿qué dice el texto que sigue? Primera de Entonces, Samuel. ya, hablamos. ¿Qué dice Primera de Samuel? Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Estamos en Primera de Samuel 1:19, por lo que están tomando notas. Así es. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Oiga, mire, Todas las peticiones que Todo- hacían. por decirlo así, vamos a parafrasearlo. Fueron al templo, subieron al templo, adoraron, oraron a Dios. Y tuvieron la cuando bendición. regresó Ana, el muchachito que había pedido, Lo trajo la cigüeña. lo trajo la cigüeña. Una Obtuvieron la respuesta bendición. clara. Así es. ¿Por qué? Así Porque es. la familia estaba Unida. unida, involucrada Así es. Ante el Señor. ante En el Señor. oración. Y date cuenta que aquí, este texto de esta oración de Ana, yo tengo una enseñanza. Ya ustedes la saben. Sí, Señor. Aleluya. Ya. Pero Señor. nos da a entender que la perseverancia y la unidad familiar Amén. Tres respuestas. trae respuesta. Eso es claro. Adoraron y respuesta de qué? De inmediato. Amén. Tremendo esto. ¿Sí? Amén. La perseverancia. La perseverancia. ¿Y la oración qué? Familiar. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, verso 31? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, si los dos se ponen de acuerdo, Así es. habrá respuesta. Claro que sí. Habrá respuesta. Ya, yo quiero que busquemos a Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Estamos con el tema? A la luz. A la luz De de la la palabra. palabra y estamos viendo el tema la oración familiar y sus beneficios. ¿Sí? ¿Qué dice? Primera de Pedro. 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen. Vosotros, segunda, maridos, Perdón. Sí. igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así Entonces, es. si no hay una unidad familiar, hay estorbo. Hay un, sí, señor. Claro. Hay un escollo que no permite el fluir de las... Hay estorbo. Pero si hay unidad, ahora de pronto vamos a hablar de aquellas personas que tienen una relación disfuncional. Si ella no puede, hazlo tú. Amén. Invita a tus hijos, Así es. a tu hija, Amén. a quien tenga, y clame. Dios, la idea es que dentro del contexto familiar, 2 o 3 se pongan de acuerdo Y no se debe dejar de orar. y no se dejen de orar. Eso es claro. Como decíamos 2 y 3, que es lo que dice el texto, nuevamente. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo 2 acerca, de vosotros, 2. se Siga. pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así Porque es. donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso hay que tenerlo claro. Bien claro, Así es. ya, definido. Sí, Señor. El conocimiento de las escrituras nos permite a nosotros ver muchos beneficios que obtenemos al escudriñarlas, porque son develados nuestras armas espirituales Sí, señor. y el uso de ellas. Entonces, vamos a mirar el beneficio De la oración. de la oración familiar. Entonces, podríamos decir en primera parte, La oración al interior del seno familiar es un factor de cambio o sea, las personas cambian, se genera un cambio. total. Hay una situación difícil, se cambia Sí, Señor. la circunstancia, hay un cambio personal, hay un cambio en todo lo que se haga dentro de ese contexto de la oración familiar. Podríamos decir en segundo lugar, importante, ¿por qué? Que ayuda a superar los momentos difíciles.
Por muy difícil que sea la circunstancia que estén La atravesando en oración cualquier puesta de momento. acuerdo a nivel Así familiar es. rompe las cadenas, señores. Así Así es. es. Rompe las ataduras. Tú que has orado por ese familiar, que has orado por tu esposo, por tu esposa, y por muchos familiares, algunos para que se conviertan, otros para que cambien. Sigue orando. Hablaba precisamente esta mañana con una hermana que me llamó de Bolivia y me decía que tenía 18 años, está orando Cochabamba, creo que es Bolivia, Cochabamba, y tenía 18 años de estar orando por su esposo Ay, para que se convirtiera. tremendo. Y llore, y llore, y llore, y llore. Y bueno, al fin y al cabo el esposo se fue de la casa. Se fue de la casa con otra mujer. Oye, y ella siguió orando por él. Yo lo que quiero es que si me lo devuelve bien, y si no, yo lo que quiero es que su alma no se pierda. Lo cogió el COVID. Cuando lo coge el COVID, que ya lo tiene en un momento difícil, llegó ella y le hizo la oración de fe. Y le hicieron la oración de fe al resto de la familia. Ya él vivía con otra familia, ya él tenía otra familia, pero la que clamaba era su esposa. Buen corazón Que tenía no esa quería mujer. ella no quería que se perdiera, porque era el papá de sus hijos. Claro. Aleluya. Ya. Y él clamó y clamó, ella clamó y clamó, y él le dio la oportunidad y fueron, todavía estaba bien. Se pidieron, se perdonaron, él recibió a Cristo. Y después, como los 9 días después que recibió a Cristo, chao, se fue. Ay, pero su alma no se perdió. Su alma no se perdió. Entonces, Dios obra de la manera que menos piensa usted. Así es. Amén. Lo que hay que estar es centrado y entendido y apercibido que la oración familiar tiene poder. Amén. La oración familiar mueve los cielos cuando se ora. Así Amén. es. sí, Nosotros señor. tenemos a una hermana de la congregación, la cual admiramos mucho, y es nuestra hermana Marieta. Ella ha pasado por muchos procesos. Hoy te mando saludos de mi hermana Marieta, te quiero mucho. Y ella Yo también. oraba mucho por su esposo, ¿verdad? Aún siendo inconfeso, apartado del Señor, ella siempre ahí oraba y le preguntaba, ¿y su esposo? No, está evangelizando, aunque él estuviera En otro. En otra cosa. alejado del Señor. Y esa mujer perseveró. Y hoy su esposo está con el Señor y sirviéndole al Señor, y hacen esa oración familiar. Y está enamorado de Cristo. Sí, está enamorado de Cristo, y hacen una oración familiar y han visto muchas respuestas en sus hijos, en su hogar y aún en su economía. Y la que viene. Amén. Y Así sé es. que Y lo que Dios, y sé que Dios seguirá haciendo grandes cosas en su familia, mi hermana Marieta. Dios te bendiga. Que Dios la bendiga. Así es. Entonces, es necesario que los hijos vean orando a sus padres en el hogar. Amén. Y Sí, eso se Señor. vuelve un hábito para ellos. Ah, obvio que Es Una sí. decir, que ya dependencia, no- se hace una dependencia. Exactamente, y ellos no van a depender, ellos ven a sus papás, pero ellos a nivel personal, ya ellos saben que tienen un Un temor. compromiso, tienen, es decir, el deseo de tener ese encuentro también con el Señor a solas. Así Claro. es, así es. Así Ya, es. entonces decíamos que vean los vean que Alabar a Dios. Que vean darle gracias por Sí. sus bendiciones recibidas aún en los momentos de prueba. Sí, Dice que es importante porque se acostumbran a depender de Dios Así es. en todo. en todo. Hay otra cosa, y es de puntual importancia resaltar aquí, que la oración familiar produce en la familia una sanidad emocional, mental y física. Trae un equilibrio mental, ¿verdad? Trae mayor armonía, ayuda a la familia a limar asperezas y a sobrellevar las dificultades. Ayuda a aumentar la economía porque hay un solo nudo, hay un solo lazo, hay un solo, están puestos de acuerdo, hay un Así solo es. bolsillo, como Sí, escuché señor. una vez, están trabajando en un solo objetivo. Así es. Es importante que ellos vean el temor reverencial de los padres. Así es importante Ellos que los harán hijos lo lo mismo. vean. Sí, señor. Ya, ellos harán lo mismo. Dice, instruye Al niño desde
desde en su pequeño, camino, y cuando fuere viejo no se apartará no se de él. apartará de él. Proverbios 22, verso 6. Así es. Sí, otro beneficio que las oraciones familiares en comunión No tienen no estorbo. tienen estorbo. Ya lo leíamos. Así es. Vosotros, maridos, Igualmente vivir Igual. con ella Sí. sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan no estorbo. tengan estorbo. Así es. Entonces, mire, cuando se da esa comunión, esa unidad familiar, donde están completamente de acuerdo, vea, esa oración no hay diablo que la paralice. Así es. Ya. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familia. Así Así es. es. Y Dios desea que todas las familias de la tierra sean sanas Así es. y que sean salvas. Porque Dios sabe que la familia es la que forma la sociedad. Y una sociedad sana, salva, apartada del mal, es una sociedad constructiva, Amén. donde los valores se recobran y donde los que devaloran la familia desaparece porque hay poder en la oración. Amén, así es. Eso sí que Pastor, tenerlo. eso se ve comúnmente en una familia que ora, una familia que tiene ese temor al Señor. Usted ve que en esa casa usted entra y hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. Se nota lo que hay allí, Señor. El pero hay ambiente casas, familiar. pero también hay casas que tienen un ambiente familiar y aún cristianos, ¿no? Sí. Que cuando Hay usted hogares entra, usted cristianos percibe cosas raras. Son un ring de boxeo. Bien. De boxeo. La oración se convierte en un muro De protección para la para familia. toda la familia. Satanás se mantendrá alejado de la familia que ora. Así es. Sí, eso téngalo usted por seguridad. Tocó a Job porque Dios lo permitió. Ahora, ¿por qué lo permitió? Lo permitió para que quiso darnos ¿qué? Una enseñanza a través de este libro. Ya. Porque yo no pienso que Dios permitió otra cosa para Job, sino simplemente para dejarnos la enseñanza, Amén. para que nosotros aprendamos Sí, Señor. que a pesar de todas las penurias de la vida, Él si no negó mantenemos al Señor. confiando, Él siempre nos va a levantar. Amén. Algo muy interesante. Mantiene a la familia unida, Así es. trae unidad. Así Qué es. bueno. Sí, amén. Cuando Mayor papá armonía. llega a las 9, 8 de la noche y allá a las 9:30 antes de acostarse, Vamos a orar. Por Vamos a muy orar. cansados que estén. vamos a orar. Estamos cansaditos, pero bueno, antes de irnos a la cama, vamos a orar. Esposa, hijo, hija, bendito sea Dios. Eso es un hábito que se debe tener Y eso diariamente. atrae Sí, Señor. las bendiciones de Dios y no solo esto, sino que mantiene esa unidad. Amén. Lo otro es que la reunión familiar puede influenciar positivamente a los hijos. En ese momento que se van a hacer el devocional, se hacen algunas correcciones, hijos, hay que hacer esto, la Biblia dice Señor. esto. Y eso va abriendo campo para que haya una mejor comprensión. Amén. ¿Verdad que sí? Entre los hijos, con los En padres. los hijos, los padres, los Así hijos. es. Ya. ¿Qué más puede decir? Dice que nada puede suceder a través de nosotros si no nos sucede a nosotros primero. O sea, si yo no experimento cambio, o no experimento, si yo no experimento un cambio en mi vida, un poco puedo procurar cambiar ahora. ya. Salomón dijo una gran verdad. ¿Cómo es la gran verdad? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Quiere decir que le seguirán. Viendo el Gran ejemplo. Porque ellos ven un ejemplo. Claro. Pero si tú eres un cristiano, mal hablado, A la secreta. mal conducido, Exasperado por todo. eres una persona grosera, altanera, Fosforito. prepotente, esto va a traer problemas para ti. Y es un mal ejemplo, porque cuando Sí. se va a convertir un hijo así, o cuando Sí, va no a se va dar a un convertir, paso. porque oye, va a convertirse, este no se le puede decir nada y se prende así solo. Un fosforito. Ya, Sí. entonces, no hay un ejemplo de mesura, de madurez, Así es. y eso es imposible. O sea, tú tienes que ser ejemplo de tu familia para que ellos entiendan y comprendan Así y es. que te puedan seguir. Tú no puedes pretender que andando de esta manera
vas a ser ejemplo para tu familia. Cuando el ejemplo depende de ti. Y sobre todo si tú eres el hombre de la casa, eres el sacerdote, es cuando más responsabilidad tienes delante de Dios. Así que reciba el consejo de parte del Señor Así Jesucristo. es. Aleluya. Bien. Los padres, Que viven una doble vida, una en la iglesia y otra en su casa, no influenciarán positivamente a sus hijos. ¿qué le va a creer? Lo ven al padre un mentiroso. Mentiroso, engañador. Dice, es posible que los hijos nunca se conviertan, o Claro. si se convierten, seguirán en los mismos pasos de su padre, Un cristiano un cristiano superficial. superficial, Cristiano ahí cristiano de apariencia. lleno de apariencia. Pero en el fondo no es nada. No. Y eso sí está mal. Pero bien mal, ¿verdad? Dice, para ser bendecidos en prosperidad y éxito. Eso es importante en la oración. Otro beneficio, mira. Familiar. Siga. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, señor. Entonces, recopilando un poquito, nos dimos cuenta qué poderoso, qué poder desata la oración familiar. Así es. Ya. Cuando se hace este tipo de oración, fervorosamente, Dios se glorifica. Así es. Sí. Si nosotros miramos, la viuda clamó incesantemente para que el juez hiciese Hiciera justicia, justicia. y el juez le hizo justicia. Así es. Ahora, ¿cuánto mayor una familia que Que ora. se une ante Dios Así es. con el deseo de De recibir, obtener un beneficio. de recibir la bendición del Señor? Así es. Y queremos concluir en esta hermosa tarde. Si hay alguien en línea, saludemos a los hermanos que están en línea. La hermana Nacira, le concedo el honor. Un saludo muy especial a todos los amigos que en esta tarde y hermanos allá en Palmar de Varela, en Cartagena, en Treventino, toda la amable audiencia que en esta tarde han estado muy atentos a este programa, la cual creo que ha sido de gran bendición para todos ustedes y aún en los diferentes países, lugares donde nos están viendo. La No verdad, sabemos si es de día o de noche, pero nos están viendo. exactamente, así Amén. es. Y la verdad que este tema es muy interesante, muy importante, porque creo que nosotros como familia debemos mantener esa oración familiar para Mira. que estar juntos de acuerdo, para que todo lo que pidiéramos a Dios en oración, Él contestará de acuerdo a su Es que la voluntad. oración familiar mantiene el hogar estable, Amén, así es. firme en la Vendrán, roca. Sí, vendrán señor. dificultades, pero cuando está cimentado en la roca, como dice el pastor, dice, vienen fuertes vientos o le azotan Un ímpetu. tormentas. Pero están ahí Pero firmes. ahí está, Sí, se cimentado mantiene. en la roca. No es en vano que Dios pone tantos ejemplos en las escrituras acerca de la oración, las maneras como se debe orar, cómo debemos involucrar a nuestra familia para ese altar familiar. Dios quiere a través de nosotros que obtengamos nosotros esas bendiciones. Amén, así es. Quiere que nuestra familia también se beneficie de esas bendiciones. ¿Y quiénes más que nosotros que hemos obtenido esta enseñanza en el día de Amén. hoy, impartirla a nuestra familia, a nuestros seres queridos, para que ellos también reciban ese gran beneficio de la oración? Correcto. Entonces Amén. podemos concluir que la oración familiar desata bendición Así en es. una forma general Así es. para la familia y Para la fe. sí, para la familia, y ata toda acción maliciosa del enemigo Así para que no le haga daño a la familia de acuerdo a los planes de Ni a Dios. ninguno de Así sus es. miembros. Ni a ninguno de sus miembros. Entonces, Mire qué hermoso es cuando la familia se reúne, vamos a poner y viene una tempestad, una situación difícil. Ya hay puesta una cobertura de oración en ellos. Amén. He visto testimonios cuando ocurrió el incidente de las Torres Gemelas,
personas que han testificado acerca de esto. Dice que antes de salir ellos clamaban y oraban. Y en cualquier... Y sus familiares fueron liberados. los guardó el Señor de haberse muerto en esa destrucción de las torres. Se atrasaron, se les quedó una cosa, pero Dios no permitió que ellos murieran allí. Lo que hace es una oración que protege, cubre de acciones De perversas cualquier del peligro, de enemigo. todo. Sí, Señor. Entonces podríamos decir que hasta aquí nos llegó el tiempo, de verdad que el tiempo es corto. Sí, se nos Sí, hace Señor. cada día más, lo Sí. vemos más cortico el tiempo. Fue muy satisfactorio estar con ustedes una vez más. Así es. Solamente te pedimos que compartas este tema Así es. con otras personas y de esta manera podrás extender el Evangelio a otras personas. Así es. Una vez más, Pastor Enalvio Romero, Su hermana, que los quiere mucho, Odilia Iglesias. Nasira Mendoza, fue un placer haber estado con ustedes en esta preciosa tarde y esperemos que esta enseñanza hoy haya sido de gran beneficio para todas las familias que en esta tarde han estado pendientes, escuchando y atendiendo el programa A la Luz de la Palabra. Quiero cerrar con algo. Nadie que viene a Dios y clama ante Él, creyendo, conforme a su voluntad, no dude, porque va a recibir una respuesta. Amén. Todo aquel que a Él clamare, no dudando, conforme a su voluntad, no será avergonzado. Yo diría no será avergonzado, recibirá respuesta de recibirá petición. promesa. Que Dios me les bendiga. Amén. Les quiero mucho. Que Dios les Amén. bendiga, Maranata. Que Dios los Cristo viene guarde. pronto. Amén. Dios les bendiga. Amén.